Llegar a esa casa en Escobedo, Nuevo León, fue una decisión práctica, no emocional. El dinero ya no rendía como antes y necesitaba un lugar donde mis hijas pudieran tener su propio espacio, aunque fuera modesto. Me llamo Lucero, soy solo una madre común, con una vida sencilla. No he sido muy religiosa, aunque asisto a misa de vez en cuando y mantengo ciertas costumbres aprendidas de mis padres, como la mayoría de los mexicanos. Para mí, esa casa sería solo una más, y lo único que deseaba era poder vivir ahí el tiempo suficiente hasta tener la posibilidad de pagar algo mejor. El barrio era tranquilo, demasiado incluso, con calles angostas y casas pegadas unas a otras, como si todas se sostuvieran en silencio. La vivienda tenía años encima. Se notaba en las paredes gruesas y en el piso frío que nunca terminaba de calentarse, pero parecía firme, y eso fue suficiente para mí. Mi rutina no dejó de ser la misma tras la mudanza. Me levantaba antes de que amaneciera, preparaba el desayuno con lo que hubiera, despertaba a Penélope y a Evelyn, y salíamos casi siempre con prisa. Penélope, con sus 12 años, ya entendía más de lo que yo quisiera admitir. Evelyn todavía se movía entre la infancia y una seriedad que no le correspondía. Yo trabajaba todo el día en Monterrey y regresaba cansada, pensando solo en bañarme y dormir. Por las noches, la casa se hacía notar. La madera crujía, las puertas se quejaban con el cambio de temperatura y el techo parecía acomodarse solo. No me pareció extraño. Casas viejas hacen ruido, me repetía, sobre todo cuando una está cansada y el silencio se vuelve más pesado. Aún así, había algo en ese corredor largo que conectaba los cuartos con la sala que me hacía caminar un poco más rápido. Las primeras veces que mis hijas mencionaron al hombre, lo hicieron sin miedo. Dijeron que lo veían de pie en el pasillo, muy alto, casi tocando el marco de la puerta, como si estuviera revisando algo. Comentaron que parecía concentrado, inclinado ligeramente, escribiendo o contando en un cuaderno pequeño. No hablaba, no se movía hacia ellas, solo estaba ahí. Yo pensé que se trataba de imaginación, alimentada por el cambio de casa y las sombras. Penélope y Evelyn coincidían demasiado en la descripción, y eso fue lo que empezó a inquietarme. No agregaban detalles nuevos ni exageraban. Repetían siempre lo mismo, con una naturalidad que no buscaba atención. Decían que el hombre aparecía sobre todo por la tarde, cuando la luz bajaba y el pasillo quedaba en penumbra. Yo asentía, cambiaba de tema y les pedía que se concentraran en la tarea. Con el paso de los días, empecé a notar mi propio comportamiento. Evitaba quedarme parada en el corredor. Dejaba luces encendidas sin darme cuenta y procuraba no mirar directamente al fondo cuando iba al baño por la noche. No sentía pánico, pero sí una incomodidad constante, como si siempre hubiera alguien más en la casa, aunque supiera que estábamos solas. La casa, vista de día, parecía completamente distinta. El sol entraba por la cocina, el patio se llenaba de polvo y el ruido de los vecinos hacía todo más normal. Sin embargo, al caer la tarde, el ambiente cambiaba de forma sutil, como si el espacio se volviera más estrecho. Me decía que era cansancio, estrés, cualquier cosa menos otra explicación. Algo dentro de mí empezó a aceptar la idea de que no todo se puede controlar y que hay lugares que observan más de lo que deberían. Aunque intenté mantener la calma por mis hijas, ya no caminaba igual dentro de esa casa. Cada crujido tenía peso y cada sombra parecía quedarse un segundo de más, como esperando ser contada. Las mañanas en que me quedaba sola en la casa empezaron a sentirse distintas sin que pudiera explicar por qué. Después de dejar a Penélope y a Evelyn en la escuela, regresaba con la intención de ordenar un poco antes de irme al trabajo, pero el silencio era tan denso que parecía presionar los oídos. Encendía la radio para no escuchar mis propios pasos, aunque aún así tenía la sensación de que la casa estaba demasiado atenta a mí. Las primeras veces que escuché los golpes pensé que venían de afuera, quizá de algún vecino o de un perro suelto. El problema fue el ritmo.
No eran golpes al azar, sino una secuencia que imitaba pasos humanos, avanzando lentamente por las habitaciones. A veces sonaban en la sala, otras cerca del baño, siempre siguiendo un trayecto que me resultaba familiar, como si alguien recorriera la casa con calma. Al detenerme para escuchar, el sonido nunca se acercaba. Se mantenía a una distancia constante, rodeándome, obligándome a girar la cabeza sin encontrar nada. El cuerpo se me tensaba solo, con esa alerta que aparece cuando uno siente que algo no encaja. Intentaba seguir con mis tareas, pero las manos me temblaban y terminaba dejando cosas a medias. Las voces comenzaron días después, de forma tan suave que dudé de mí misma. Eran números pronunciados sin emoción, siempre los mismos, repetidos una y otra vez. No venían de un cuarto en específico. Parecían surgir de las paredes, del techo, del piso. Al escucharlos, sentía un vacío en el estómago y una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado. Esos momentos duraban poco, pero me dejaban exhausta. Me sentaba en la cocina tratando de recuperar la calma, preguntándome si el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Evitaba hablar del tema con cualquiera. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza ni preocupar a mis hijas con cosas que ni yo entendía. Las marcas aparecieron sin aviso. Primero noté manchas en la pared del pasillo, como huellas sucias que no recordaba haber hecho. Al acercarme, distinguí claramente la forma de una mano, alargada, con los dedos marcados con demasiada fuerza. Intenté limpiarla con un trapo húmedo, pero la mancha no desapareció del todo. Con el paso de los días, otras marcas surgieron en distintos puntos de la casa. No siempre eran visibles a simple vista. A veces solo se notaban cuando la luz entraba en cierto ángulo. Esa persistencia me llenó de una inquietud difícil de explicar, como si alguien estuviera dejando señales solo para mí. La casa parecía comportarse distinto cuando estaba sola. Los sonidos se intensificaban, el ambiente se volvía más cerrado, y yo contaba los minutos para que mis hijas regresaran. Cuando ellas estaban ahí, todo se calmaba, como si algo se retirara. Esa diferencia fue lo que terminó de convencerme de que no se trataba solo de mi imaginación. La mañana en que todo encajó comenzó de manera ordinaria. La luz entraba directo por la ventana de la cocina y revelaba imperfecciones que antes pasaban desapercibidas. Mientras limpiaba la mesa, noté algo irregular en la pared, cerca de donde solemos sentarnos a comer. No era una mancha reciente, sino una serie de marcas finas, casi ocultas bajo capas de pintura vieja. Al acercarme, distinguí números y fechas grabados con algo puntiagudo. Estaban alineados con un orden inquietante, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de registrar cada anotación con cuidado. No parecían garabatos ni juegos. Había intención en cada trazo. Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que las fechas abarcaban muchos años. Avanzando de forma irregular pero constante, seguí recorriendo la pared con la mirada hasta llegar a la última marca. Reconocí de inmediato la fecha, porque era imposible no hacerlo. Correspondía al día en que mis hijas y yo nos mudamos a esa casa. Junto a ella, un número sencillo, marcado con más fuerza que los anteriores: 3. El significado fue inmediato y brutal. En ese momento, la imagen del hombre en el pasillo cobró un sentido que no quise aceptar. El cuaderno que mis hijas describían, las voces repitiendo números, los pasos que recorrían la casa cuando estaba sola. Todo parecía parte de un mismo acto, repetido una y otra vez con cada familia que había pasado por ahí. Me senté en la silla más cercana porque las piernas ya no me sostenían. Decidí llamar a la propietaria sin mencionar lo que realmente había encontrado. Le comenté, de forma casual, que había visto unas anotaciones viejas y que me parecían curiosas. Al mencionar algunas fechas anteriores, percibí un cambio inmediato en su actitud. Confirmó que esas fechas coincidían con mudanzas de inquilinos anteriores, aunque preguntó cómo había llegado a esa información. Le expliqué que había encontrado lo que parecía un cuaderno viejo con notas de alguien que vivió ahí antes y que solo quería confirmar si eran datos reales. No entré en detalles ni insistí. La conversación terminó rápido.
con una despedida tensa que dejó claro que había tocado un tema que no debía. Al colgar, el silencio de la casa se volvió insoportable. Me di cuenta de que ya no escuchaba números ni pasos. Esa ausencia no me tranquilizó. Al contrario, sentí que algo había concluido. La casa ya había hecho su conteo y no necesitaba seguir observando. Miré de nuevo la pared de la cocina y entendí que no se trataba de un aviso ni de una advertencia. Era un registro, una forma fría de dejar constancia de quienes habían ocupado ese espacio. La certeza de que mi familia formaba parte de esa lista fue suficiente para saber que no podíamos quedarnos ahí ni un día más. Esa misma noche tomé la decisión sin pensarlo demasiado. No sentí la necesidad de investigar más ni de buscar explicaciones que no me servirían de nada. Reuní documentos, algo de ropa y los objetos más importantes, intentando no hacer ruido, aunque la casa permanecía extrañamente silenciosa, como si estuviera vacía por primera vez desde que llegamos. Penélope y Evelyn notaron mi prisa, pero no hice más que decirles que teníamos que irnos a otro lugar por un problema familiar. No preguntaron mucho. Tal vez percibieron en mi voz una urgencia que no admitía dudas. Mientras empacaba, evitaba mirar el corredor, y aún así tenía la sensación de que algo nos observaba desde ahí. Antes de salir, llamé a la propietaria para avisarle que no volveríamos. Le expliqué que el padre de mis hijas se había puesto grave y que necesitaba atenderlo en otra ciudad. No me importó perder el depósito ni discutir términos. Solo quería cerrar esa etapa lo más rápido posible. Al cruzar la puerta por última vez, sentí un peso extraño en el cuerpo, como si me hubiera quitado algo de encima y, al mismo tiempo, hubiera dejado otra cosa atrás. La casa no crujió, no se quejó, no respondió de ninguna manera. Ese silencio absoluto fue lo que más me perturbó. Durante el trayecto, mis hijas se quedaron dormidas en el asiento trasero. Yo manejé sin música, concentrada en la carretera, tratando de ordenar mis pensamientos. Cada cierto tiempo, miraba por el retrovisor para asegurarme de que estaban ahí, respirando, completas. Los días siguientes fueron confusos. Nos instalamos temporalmente en casa de un familiar y poco a poco retomamos una rutina distinta. No volví a hablar del tema con nadie. Preferí guardar lo ocurrido como algo que no necesitaba explicación, solo distancia. Con el paso del tiempo, comprendí que no todos los lugares están hechos para quedarse. Algunos solo esperan ser ocupados el tiempo suficiente para cumplir su propósito. Escobedo quedó atrás, pero evité regresar incluso de paso. A veces, cuando el silencio es demasiado profundo, siento el impulso de contar. Reviso con la mirada si mis hijas están cerca, si todo está en orden. No escucho números ni pasos, pero la costumbre permanece, como una marca invisible que esa casa dejó en mí. Pueden llamarme simplemente Nara. No quiero dar demasiados detalles sobre mí, porque cuando recuerdo lo que vi en aquel cuarto, todavía siento escalofríos recorriéndome el cuerpo. Esta es una historia que, si alguien más me la contara, yo misma pondría en duda sin pensarlo demasiado. Sonaría exagerada, incómoda, difícil de creer, pero no tengo forma de dudar de ella. Fui yo quien la vivió. El barrio donde crecí en Monterrey, Nuevo León, siempre fue predecible. Casas iguales, calles tranquilas, vecinos que repetían horarios como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Yo vivía con mis padres, ayudaba a mi madre en la casa, estudiaba diseño gráfico y pasaba buena parte del día frente a la computadora, dibujando logotipos para pequeños negocios del centro. Mi vida no tenía nada especial, y eso siempre me dio una sensación extraña de seguridad, como si lo cotidiano fuera una protección natural contra cualquier cosa fuera de lugar. Evaristo apareció en ese entorno sin romper la armonía. Se mudó a una casa de la misma calle, a pocos números de la mía, y al principio apenas lo noté. Fue acercándose poco a poco, siempre con educación,
con esa manera discreta que inspira confianza sin exigirla. Coincidíamos en horarios, en la tienda de la esquina, en la parada del camión. Con el tiempo empezó a buscarme de forma más clara, sin insistir, sin incomodar. Yo terminé aceptándolo con la misma naturalidad con la que acepté todo lo demás en mi vida. Nuestra relación creció sin sobresaltos. Evaristo era atento, detallista de una forma práctica, regalaba cosas útiles y siempre parecía saber lo que yo necesitaba antes de pedirlo. En mi casa se comportaba con respeto, hablaba poco, escuchaba mucho. Mis padres lo veían como alguien serio, trabajador, alguien confiable. Nunca levantó sospechas. Si había algo extraño en él, era su forma de esquivar cualquier conversación sobre su pasado, pero yo interpretaba eso como simple reserva. Con el paso de los meses, empecé a notar detalles que en ese momento no quise cuestionar. A veces preguntaba demasiado sobre los vecinos, sobre quién vivía solo, quién trabajaba de noche, quién salía con frecuencia. Lo hacía con tono casual, como si solo quisiera entender el barrio. Yo respondía sin pensar, convencida de que no había nada de malo en compartir información que todo el mundo parecía conocer. Jamás imaginé que esas preguntas tenían un propósito más profundo. La casa de Evaristo era ordenada hasta un punto que rozaba lo impersonal. Todo estaba limpio, bien acomodado, sin objetos que contaran una historia. Había un cuarto que siempre permanecía cerrado. Cuando pregunté por él, explicó que tenía problemas de humedad, que el moho había dañado las paredes y que prefería no usarlo. No insistí. En Monterrey, las casas viejas suelen esconder defectos, y su explicación sonó razonable. Conforme la confianza crecía, empecé a pasar más tiempo ahí. Cocinábamos juntos, veíamos televisión, compartíamos rutinas simples. Sin embargo, había momentos en los que sentía que Evaristo estaba atento a cosas que yo no veía, como si escuchara sonidos lejanos o se concentrara en silencios que para mí no significaban nada. Esas sensaciones me incomodaban, pero siempre las desechaba rápido, atribuyéndolas a mi imaginación o al cansancio. Algunas noches, regresaba a mi casa con una inquietud difícil de explicar. No era miedo, sino una especie de alerta interna, como si algo no encajara del todo. Me decía que era normal sentir inseguridad al involucrarse con alguien nuevo, que no debía inventar problemas donde no los había. Me aferraba a la idea de que lo conocía, de que nada malo podía surgir de una relación tan aparentemente normal. Así transcurría mi vida cuando todo parecía estable. Yo seguía creyendo que conocía bien a la persona con la que estaba, que el barrio seguía siendo el mismo lugar seguro de siempre. Todavía no tenía idea de que, a unos metros de mi casa, existía algo que nunca debió formar parte de nuestra realidad y que mi tranquilidad estaba sostenida sobre una mentira cuidadosamente construida. La mañana en que regresé a la casa de Evaristo, no tenía ninguna intención de quedarme. Solo quería recuperar mi celular, que había olvidado la noche anterior, y volver rápido a casa antes de que mis padres notaran mi ausencia. Él había salido temprano por un viaje de trabajo, y yo tenía la llave de repuesto para emergencias. Entré pensando que sería algo rápido, automático, como tantas otras veces. El interior estaba en silencio absoluto, un silencio más denso de lo habitual. Las cortinas permanecían cerradas y el aire se sentía pesado, como si la casa hubiera estado sellada por días. Caminé hacia la sala, luego hacia la cocina, y fue entonces cuando escuché un zumbido eléctrico constante, bajo, que no recordaba haber oído antes. Provenía del pasillo, justo del fondo, de ese cuarto que siempre había estado cerrado. La puerta estaba entreabierta. Ese detalle me detuvo por unos segundos, porque yo sabía que él nunca la dejaba así. Me acerqué con cautela, empujé apenas la madera y sentí un cambio inmediato en la temperatura. El cuarto no se parecía a nada dentro de esa casa. No había muebles comunes ni señales de humedad. En su lugar, había mesas, cables ordenados y varias pantallas encendidas iluminando el espacio con una luz fría. Tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo.
Cada monitor mostraba el interior de una casa del vecindario. Reconocí cocinas, salas, habitaciones, incluso baños. Vi personas que conocía desde siempre, moviéndose con naturalidad, sin saber que estaban siendo observadas. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que algunas imágenes correspondían a casas muy cercanas a la mía. Todo estaba dispuesto con una precisión inquietante. Los cables estaban etiquetados, los equipos limpios, sin improvisaciones. No parecía el escondite de alguien improvisado ni el capricho de un aficionado. Tenía una estructura fría, casi institucional, como si ese cuarto hubiera sido diseñado para funcionar durante mucho tiempo sin ser descubierto. En un rincón, separado de las pantallas, algo rompía por completo con esa lógica. Había un pequeño altar armado directamente sobre el piso. Velas negras consumidas hasta la mitad, símbolos que no reconocí, trazados con cuidado, y varios cráneos humanos pequeños, reales, dispuestos de forma deliberada. No parecían decorativos ni falsos. Eran antiguos, frágiles, y transmitían una sensación de peso difícil de explicar. El olor fue lo que terminó de descomponerme. Era metálico y dulce al mismo tiempo, un aroma espeso que se quedaba en la garganta, como sangre vieja mezclada con algo en descomposición. Sentí náuseas y tuve que cubrirme la boca para no vomitar. El aire se volvió irrespirable y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un sonido de pasos en la planta alta me sacó de ese estado. No pensé en explicaciones ni en posibilidades. El miedo fue inmediato, instintivo. Salí de la casa sin cerrar nada, sin buscar el celular, sin mirar atrás. Corrí hasta mi calle con el corazón desbocado, con la sensación de que había visto algo que nunca debió ser descubierto y que, de alguna forma, ya me había marcado. No logré estudiar ni trabajar ese día. Puse como pretexto un dolor de cabeza y me encerré en mi cuarto durante horas, tomando los tés que mi madre me ofrecía y la sopa que preparó, solo para no preocuparla aún más. Por la noche no logré dormir. Pensaba una y otra vez en todo lo que había visto y en la posibilidad de llamar a la policía, pero al mismo tiempo sabía que, si se trataba de algo manejado por gente poderosa, quizá incluso del gobierno, no serviría de nada. También sentía la necesidad de hablar con Evaristo antes de tomar cualquier decisión. Necesitaba saber qué diría cuando lo enfrentara. Volví a la casa de Evaristo al día siguiente, movida más por la necesidad de confirmar que por valor. Esperé a que la calle estuviera tranquila. Observé desde lejos durante varios minutos y solo entonces me acerqué. La puerta estaba cerrada, como siempre, y al entrar sentí un alivio momentáneo al encontrar todo en aparente orden. Caminé directo al pasillo, con la respiración contenida, convencida de que el cuarto seguía ahí. No había nada. La puerta del fondo daba a un espacio vacío, idéntico al resto de la casa, sin cables, sin pantallas, sin rastro alguno de humedad ni de modificaciones recientes. Toqué las paredes, el piso, incluso busqué marcas en el techo. Todo parecía original, limpio, como si nunca hubiera existido un cuarto distinto en ese lugar. La sensación de irrealidad fue peor que el miedo del día anterior. Salí de ahí con una confusión profunda, cargando una certeza incómoda. No tenía forma de demostrar lo que había visto. No llamé a la policía ni conté nada a mis padres. Pensé en las miradas de duda, en las explicaciones racionales, en la posibilidad de que todo se volviera en mi contra. Preferí guardar silencio y convencerme de que había sido un error, una percepción alterada. Evaristo no regresó. Los días pasaron y su casa permaneció cerrada, sin luces, sin movimiento. Intenté llamarlo varias veces. Mandé mensajes que nunca fueron respondidos. Al principio me preocupaba su ausencia. Después, esa preocupación fue reemplazada por algo más oscuro, una sensación constante de alerta que no me abandonaba ni de día. Las primeras noches fueron las más difíciles. Escuchaba pasos dentro de mi cuarto cuando todos dormían, ruidos suaves, como si alguien caminara con cuidado para no ser notado.
Objetos pequeños caían sin razón aparente, despertándome de golpe. Revisaba todo, buscando explicaciones lógicas, pero nunca encontraba nada fuera de lugar. El sueño dejó de ser un refugio. Empecé a soñar con el cuarto que había visto, siempre igual, siempre encendido. En el altar aparecían cabezas humanas en distintos estados de descomposición, colocadas con una precisión casi ritual. En esos sueños, yo no podía moverme ni apartar la mirada. Despertaba con el corazón acelerado y un sabor metálico en la boca. Durante el día, la sensación de ser observada se intensificó. No importaba si estaba sola o acompañada, algo me hacía sentir expuesta, como si ya no existieran espacios privados. Evitaba ventanas, bajaba la mirada frente a superficies reflectantes y caminaba con tensión constante en el cuerpo. La certeza de que aquello no había terminado se instaló en mí sin darme opción. Lo que había visto en esa casa parecía haberse trasladado a mi propia vida, infiltrándose poco a poco en mis rutinas. Evaristo había desaparecido, pero su ausencia se sentía más presente que nunca, como si algo hubiera quedado abierto y ahora buscara completarse conmigo. Las manifestaciones se volvieron más claras con el paso de los días. En pantallas apagadas, en el reflejo oscuro del televisor o en el vidrio del microondas, comencé a notar una figura que no coincidía con mi silueta. Era alta, cubierta por algo parecido a un manto oscuro, y donde debería haber un rostro solo distinguía la forma rígida de una calavera envejecida. Nunca aparecía de frente, siempre como un reflejo breve, suficiente para hacerme dudar de mis propios ojos. El olor regresó primero por las noches. Se filtraba lentamente por el pasillo, llegaba hasta mi cuarto y se quedaba suspendido en el aire. Era el mismo aroma del altar, dulce y metálico, pero ahora más rancio, más pesado. Mi madre empezó a notarlo también y lo describía como algo parecido a carne olvidada, algo que no debía estar dentro de una casa. Ver su inquietud me confirmó que ya no se trataba solo de mi mente. El descanso se volvió imposible. Cada vez que me quedaba sola, sentía una presión extraña en los oídos, seguida de una sensación clara de presencia. En esos momentos, una palabra se imponía en mi cabeza, repetida de forma seca, autoritaria, exigiendo quietud y silencio. No provenía de ningún punto específico, pero me paralizaba como si obedecer fuera la única forma de evitar algo peor. Busqué ayuda fuera de casa cuando entendí que no podía manejarlo sola. Acudí a una curandera conocida en el barrio, alguien acostumbrada a limpias simples y rezos básicos. Apenas entré, su actitud cambió. Dijo sentir algo demasiado pesado a mi alrededor, algo oscuro y antiguo, y se negó a intervenir. Aseguró que ni oraciones comunes ni agua bendita servirían para algo así, y me pidió que no regresara. La última opción fue un sacerdote. Aceptó bendecir la casa y realizó el ritual con seriedad. Durante un par de noches, el ambiente pareció aliviarse. El olor disminuyó y logré dormir algunas horas seguidas. Pensé que quizá todo había terminado, que finalmente podría recuperar una vida normal. Esa tranquilidad no duró. Las sombras volvieron a ocupar los reflejos y el olor regresó con más fuerza. La sensación de vigilancia nunca desapareció del todo. No importaba cuántas luces encendiera o cuántas veces revisara cada cuarto antes de dormir. Algo seguía ahí, atento, paciente. Evaristo nunca fue encontrado. Nadie supo explicar de dónde venía ni a dónde fue. Su casa terminó siendo ocupada por otras personas, que jamás mencionaron ningún cuarto extraño ni nada fuera de lo común. Para todos, él fue solo alguien que se mudó y desapareció sin dejar rastro. Yo sigo viviendo con esa presencia. Aprendí a convivir con el miedo, a reconocer los momentos en los que es mejor no mirar ciertos reflejos ni abrir algunas puertas. El cuarto que no existía desapareció físicamente, pero dejó algo abierto que nunca volvió a cerrarse, y esa es la parte más difícil de aceptar.
Vivía solo en una casa sencilla, de esas que se levantaron cuando Apodaca, Nuevo León, todavía tenía más campo que calles pavimentadas. El terreno era angosto, con un muro bajo y un portón viejo que rechinaba al cerrarse. Al fondo pasaba un canal de drenaje pluvial, seco casi todo el año, lleno de hierba crecida, basura arrastrada por el viento y animales que aparecían muertos cuando el calor apretaba. La casa no tenía nada especial, pero el silencio por las noches se sentía más pesado desde que mi esposa murió, y me quedé ahí, acompañado solo por la televisión encendida y mis pensamientos. Soy Tobías, y el trabajo como camionero me había acostumbrado a dormir poco y a escuchar ruidos extraños sin alterarme. Pasé años despertando en patios de carga, gasolineras solitarias y carreteras oscuras, así que creía tener el oído entrenado para distinguir lo normal de lo que no lo era. En esa casa mantenía rutinas simples: café cargado al amanecer, comida recalentada por la noche y una imagen pequeña de la Virgen sobre el refrigerador, más por costumbre que por fe. La soledad no me molestaba, pero se notaba en cada rincón. Una semana de lluvias fuertes cambió el paisaje alrededor. El canal volvió a llenarse después de meses casi secos, y el olor a humedad se metió en la casa aunque cerrara ventanas. El agua corría lenta, oscura, arrastrando ramas y cosas que nadie reclamaba. Los vecinos sabían que cuando eso pasaba, era mejor no acercarse de noche, no por historias viejas, sino porque el lugar siempre había sido peligroso y mal iluminado. La primera madrugada después de la lluvia me despertó un sonido que no identifiqué de inmediato. Era un llanto lejano, apagado, que venía de la dirección del canal. No sonaba desesperado ni fuerte, más bien cansado, como si a quien lloraba ya no le quedara voz. Pensé que sería alguien borracho, algún problema de pareja o simplemente el eco del viento jugando con los muros. Me di la vuelta en la cama y traté de volver a dormir. El cuerpo, sin embargo, no se relajó del todo. El llanto aparecía y desaparecía, siempre a intervalos irregulares, lo suficiente para mantenerme medio despierto. Miré el reloj un par de veces y vi que rondaban las 2 de la mañana. No sentí miedo, solo una incomodidad difícil de explicar, como cuando algo no encaja pero no sabes por qué. Al final, el cansancio ganó y me quedé dormido. Al amanecer, la rutina siguió igual. Preparé café, revisé el camión y salí a trabajar sin pensar demasiado en lo ocurrido. Durante el día, el recuerdo del llanto se sentía exagerado, casi ridículo, como si mi mente lo hubiera inventado por el silencio de la noche. Me convencí de que no tenía importancia y que seguramente no volvería a escucharlo. La noche siguiente llegó sin nada fuera de lo común. Cenando frente al televisor, el sonido del agua en el canal ya no se oía y el ambiente parecía tranquilo. Al acostarme, dejé la televisión encendida como siempre y cerré los ojos esperando descansar mejor. El sueño tardó en llegar, pero no le di mayor importancia. Otra vez, entre 2 y 3 de la mañana, el mismo llanto regresó. No era más fuerte ni más claro, pero sí igual de persistente. Venía del mismo lugar, con el mismo tono apagado, como si alguien repitiera un lamento aprendido de memoria. En ese momento sentí algo distinto, una inquietud que no se parecía al cansancio ni al insomnio, sino a la certeza de que aquello no había sido algo aislado. La madrugada terminó y el sonido se fue sin explicación, dejando un silencio espeso en la casa. Me quedé despierto hasta que empezó a aclarar, mirando el techo y escuchando mi propia respiración. Sin saber por qué, tuve la sensación de que algo se había puesto en marcha esa noche, algo pequeño todavía, pero difícil de detener una vez iniciado. Las madrugadas siguientes comenzaron a parecerse demasiado entre sí. El llanto volvía siempre en el mismo horario, cuando el silencio del barrio ya era completo y solo se escuchaba algún camión lejano en la carretera. A veces era más corto, otras duraba varios minutos, pero nunca cambiaba de tono. Lo más inquietante no era el sonido en sí, sino la sensación de que ya no venía tan lejos como la primera vez, como si avanzara poco a poco por la orilla del canal. Con el paso de los días,
El agua del canal se secó por completo, y aún así, el llanto continuó. Eso me desconcertó más que cualquier otra cosa. Abría la ventana del cuarto durante el día y miraba el fondo del terreno, viendo solo tierra cuarteada, ramas y basura atrapada entre la hierba. Nada justificaba que ese sonido siguiera apareciendo cada noche. Aún así, me repetía que la mente puede jugar malas pasadas cuando uno duerme mal. Una mañana, al salir de la casa, noté huellas de pies marcadas cerca del portón. No eran profundas, pero sí claras, como si alguien hubiera caminado con los zapatos empapados y luego se hubiera detenido ahí un momento. Lo extraño era que el suelo del patio estaba seco y no había rastro de lodo en ningún otro lado. Pensé que quizá algún vecino había pasado por error o que yo mismo las había dejado sin recordarlo, aunque la idea no me convencía del todo. El olor empezó a colarse poco después. Durante la noche, la casa se llenaba de un aroma pesado, parecido al de agua estancada mezclada con ropa húmeda. No era constante, aparecía de golpe y desaparecía antes del amanecer. Revisé desagües, lavé cobijas, moví muebles y hasta dejé ventanas abiertas, pero al caer la madrugada, el olor regresaba sin avisar, siempre acompañado del llanto. Dormir se volvió cada vez más difícil. Los sueños comenzaron a repetirse de una forma que no me gustaba nada. Veía niños parados cerca del agua, sin rostro definido, llamándome sin mover los labios. No escuchaba palabras claras, solo el sonido del agua corriendo detrás de ellos, constante y frío. Despertaba sudando, con el corazón acelerado y una sensación de culpa que no sabía de dónde venía. Las mañanas me encontraban cansado, como si no hubiera descansado en absoluto. El cuerpo se sentía pesado y la cabeza me dolía desde temprano. En el trabajo cometía errores pequeños, cosas que antes no me pasaban, y me costaba concentrarme en la carretera. La idea de volver a la casa por la noche empezó a incomodarme, aunque no tenía a dónde más ir. Al caer la tarde, evitaba el patio y cerraba bien el portón, revisando el cerrojo más de una vez. Miraba el canal desde lejos, con una mezcla de desconfianza y curiosidad, esperando encontrar algo que explicara lo que estaba pasando. Nunca había nadie, ni sombras, ni movimiento alguno. Solo ese espacio vacío que, al anochecer, parecía tragarse la luz. Con cada madrugada, el llanto dejaba de sonar como algo ajeno al lugar. Se volvía parte de la casa, del silencio y de mí mismo. Empecé a sentir que no se trataba solo de escuchar, sino de ser escuchado, como si algo allá afuera supiera exactamente cuándo estaba despierto y cuándo no. Esa idea, más que el sonido, fue la que comenzó a quitarme la tranquilidad por completo. El cansancio empezó a notarse en el cuerpo de una forma que no recordaba haber sentido antes. Al despertar, las piernas me dolían como si hubiera caminado largas distancias durante la noche, y las plantas de los pies ardían al apoyar el peso. Revisaba mis zapatos buscando tierra o señales de haber salido, pero siempre estaban limpios, acomodados en el mismo lugar. Aún así, la sensación de haber andado sin rumbo me acompañaba todo el día. Dentro de la casa, las cosas dejaron de estar donde las dejaba. Una silla aparecía movida. Una puerta interior amanecía entornada cuando estaba seguro de haberla cerrado. No eran cambios grandes, pero sí lo bastante claros como para no atribuirlos al descuido. Cada detalle fuera de lugar me provocaba una tensión constante, una alerta que no se apagaba ni cuando el sol estaba alto. En la mesa de noche, el vaso con agua solía amanecer vacío. Al principio pensé que lo bebía medio dormido, pero una madrugada desperté con la boca seca y el vaso completamente limpio, sin una sola gota. No recordaba haberlo tocado. Ese detalle me dejó inquieto el resto del día, más que el llanto mismo, porque no tenía una explicación sencilla. El sonido ya no parecía venir del fondo del canal. Se escuchaba detrás del muro, justo al otro lado, como si alguien se detuviera ahí durante horas. No era un llanto desesperado, sino uno continuo, apagado,
casi mecánico. Encendía la televisión, subía el volumen y aún así lograba colarse entre los ruidos, como si buscara ser escuchado sin importar qué. La ansiedad comenzó a apretarme el pecho al caer la noche. Cerraba ventanas, trancaba puertas y dejaba luces encendidas en varias habitaciones. Permanecer en la cama con los ojos abiertos se volvió habitual, esperando el momento exacto en que el llanto comenzara. La casa, que siempre había sido silenciosa, parecía respirar conmigo, amplificando cada sonido. Una madrugada, el silencio fue tan absoluto que resultó más inquietante que el llanto. Me levanté de la cama sin saber bien por qué y caminé hasta la ventana que daba al fondo. La luz del poste apenas alcanzaba el canal, pero fue suficiente para ver una figura inmóvil ahí abajo. Una mujer de vestido claro, empapado, estaba parada dentro del cauce seco, balanceándose lentamente. El cuerpo de la mujer se movía como si cargara un peso invisible contra el pecho. No se veían lágrimas ni movimientos exagerados, solo ese vaivén constante acompañado de un lamento seco que no parecía salir de su boca. El vestido se pegaba a la piel como si acabara de salir del agua, a pesar de que el canal estaba completamente seco. Al levantar el rostro, el sonido se cortó de golpe. No distinguí bien sus rasgos, pero sentí una mirada fija, directa, que me atravesó sin esfuerzo. Me alejé de la ventana con el cuerpo temblando, sin poder gritar ni moverme con rapidez. En ese instante entendí que mirar había sido un error, y que algo había cruzado un límite del que no sabía cómo volver. El miedo no se fue al amanecer, pero tomó otra forma. Dejé de acercarme a la ventana durante la madrugada y evité cualquier intento de comprobar si el llanto seguía ahí. Cuando el sonido regresaba, me colocaba los audífonos y buscaba cualquier video en el celular, algo que mantuviera la mente ocupada hasta que el cansancio me venciera. No era valentía, era una manera de sobrevivir sin enfrentar lo que sabía que no debía volver a mirar. Con el paso de las semanas, el llanto empezó a debilitarse. Algunas noches aparecía solo unos segundos, otras no se escuchaba en absoluto. El olor a agua estancada fue desapareciendo poco a poco, y la casa comenzó a sentirse menos pesada. Aún así, el hábito de dormir con ruido se quedó conmigo, como una protección frágil pero necesaria. En medio de ese silencio recuperado, regresó a mi memoria algo que mi madre solía decir cuando yo era niño. Hablaba de las almas que penan como si fueran parte del mundo, no como cuentos para asustar, sino como advertencias prácticas. Decía que buscaban atención, que se acercaban cuando alguien las miraba o las escuchaba demasiado, y que podían irse si se les negaba esa presencia. Pensar en eso me dio una calma extraña. El canal volvió a su estado habitual, seco y descuidado, como si nada hubiera pasado. Dejé de soñar con niños y las mañanas comenzaron a sentirse más normales. El cuerpo ya no amanecía agotado y las cosas dejaron de moverse dentro de la casa. Aún así, nunca volví a bajar la guardia por completo, como si algo pudiera despertarse otra vez en cualquier momento. Meses después, una lluvia fuerte cayó sin aviso sobre Apodaca. El agua bajó con tanta fuerza que el canal se desbordó en cuestión de horas, quedando a pocos metros de entrar a mi casa. Arrastró basura, animales muertos y ramas viejas que llevaban años atrapadas entre la maleza. El olor era intenso, y el ruido del agua golpeando lo llenaba todo. Cuando el nivel comenzó a bajar, algunas cosas quedaron expuestas entre los restos. Entre la vegetación aplastada se alcanzaban a ver huesos antiguos, atrapados como si el canal los hubiera guardado durante mucho tiempo. Los comentarios entre los vecinos hablaban de restos de una mujer, aunque nadie parecía sorprendido del todo. Yo observé desde lejos, sin acercarme. Las autoridades llegaron, acordonaron la zona con cintas de seguridad e hicieron preguntas a los vecinos, pero nadie sabía nada. Se llevaron los huesos y, lo que supe después por un conocido, fue que el caso quedó archivado. Los restos eran muy antiguos, identificados como de una mujer que murió joven,
pero no lograron determinar quién era. Fue enterrada en un osario como indigente. En ese momento comprendí por qué el llanto había cesado. No sentí alivio, sino una mezcla de tristeza y resignación, como si aquello hubiera esperado años para ser encontrado. El canal, al fin, había devuelto algo que no le pertenecía. Desde entonces, el silencio de la noche se volvió distinto, menos cargado. La casa sigue siendo la misma, y yo también, aunque ya no duermo en completa quietud. El sonido de fondo se quedó como costumbre, una barrera entre el descanso y los recuerdos. Algunas cosas prefieren ser olvidadas para poder seguir adelante, y negarles atención puede ser la única forma de que encuentren otro lugar donde quedarse. Mi nombre es Mauroel. Crecí junto a Edmundo en los mismos barrios polvorientos de Monterrey, Nuevo León, compartiendo canchas de concreto, tardes sin dinero y la costumbre de arreglárnoslas con poco. Íbamos a la misma escuela desde niños, regresábamos caminando a casa y hablábamos de salir adelante como si fuera una promesa silenciosa entre los dos. Él siempre fue más inquieto, más dado a buscar respuestas donde nadie más miraba, mientras yo me aferraba a la disciplina como única forma de no desviarme. Esa cercanía hizo que confiara en él incluso cuando empezó a hablar de cosas que no entendía del todo, porque hasta ese momento nunca me había llevado por un mal camino. Cuando crecimos, terminamos eligiendo la misma carrera, medicina. Soñábamos con una vida mejor y con ayudar a personas pobres como nosotros, salvar vidas. Estudiamos juntos y acabamos presentándonos al mismo examen de admisión. No nos veíamos como rivales, sino como dos personas que creían que ambos podían alcanzar el mismo sueño. Las semanas antes del examen se sentían espesas, como si el aire de Monterrey pesara más al anochecer. Estudiaba hasta que los ojos me ardían, con el ventilador viejo empujando aire caliente y el ruido lejano de camiones entrando a la ciudad. En la mesa siempre había cuadernos usados, café aguado y migas de pan dulce. Pensaba en mis padres, en el esfuerzo diario y en lo poco que podía fallar sin que todo se viniera abajo. Edmundo y yo veníamos del mismo tipo de vida, horarios largos y dinero contado, pero él cargaba una inquietud distinta. Mientras yo repetía temas, él navegaba en foros olvidados, páginas con fondos oscuros y textos mal escritos. Me comentó, de manera casi casual, que había encontrado algo que prometía abrir caminos cuando el esfuerzo ya no alcanzaba. No hablaba como alguien convencido, sino como quien ya no ve otra salida. La presión del examen no era solo académica. En casa se hablaba del futuro como si ya estuviera decidido, y yo asentía sin estar seguro. Edmundo, hijo de una costurera y de un portero, sentía ese peso de forma más visible. Trabajaba por las tardes, estudiaba de noche y dormía mal. Me hizo saber que el ritual era simple, sin palabras raras ni símbolos, y que el foro insistía en que solo funcionaba si el deseo era justo. Esa palabra, justo, fue la que me terminó empujando. Pensé que pedir una oportunidad no era robarle nada a nadie. Acepté más por cansancio que por fe. El día elegido salimos tarde, cuando las calles ya estaban medio vacías y el calor seguía pegado al asfalto. Nadie nos siguió, nadie nos observó, y eso hizo que todo pareciera todavía más común. La encrucijada era un cruce cualquiera, con postes viejos, basura acumulada y un anuncio medio despegado de la pared. Escribimos los nombres en un papel corriente, de esos que se rompen fácil, y lo encendimos con un encendedor barato. No hubo viento extraño ni sombras raras, solo el papel volviéndose ceniza y el olor breve a quemado. El pedido lo hice en silencio, con la cabeza gacha y una sensación incómoda en el pecho. No sabía exactamente a quién iba dirigido, y eso me dio vergüenza incluso conmigo mismo. Pensé en aprobar, en estudiar medicina, en no regresar a casa con las manos vacías. Cuando el fuego se apagó, sentí un alivio inmediato, como si ya no hubiera nada más que hacer.
Regresamos caminando sin hablar mucho. Edmundo parecía tranquilo, casi ligero, y yo me concentré en convencerme de que aquello no había significado nada. Al llegar a casa me lavé las manos varias veces, más por costumbre que por miedo, y me acosté con la sensación de haber perdido el tiempo. Esa noche dormí mal, aunque no sabría decir por qué. No hubo pesadillas ni ruidos extraños, solo un despertar constante y una idea persistente rondando la cabeza. Algo se había movido, no afuera, sino adentro, y preferí ignorarlo pensando que el verdadero juicio vendría el día del examen. Decidimos mudarnos juntos a un departamento pequeño cerca de la facultad para reducir gastos. El lugar era antiguo, con paredes delgadas y tuberías que golpeaban por la madrugada. Olía a humedad y a comida ajena, y el ruido de la calle se colaba incluso con las ventanas cerradas. Aún así, nos parecía un lujo tener un espacio propio tan cerca de la universidad. La rutina empezó a comerse el entusiasmo rápido. Clases largas, transporte lleno, horas de estudio que se acumulaban sin descanso. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien murmuraba muy cerca de mi oído. No entendí palabras completas, solo fragmentos que sonaban a promesas, a compromisos solemnes. Al encender la luz no había nada, y atribuí el episodio al cansancio. Con el paso de las semanas noté algo extraño con los objetos metálicos. Las cucharas, las llaves, incluso el marco de la cama vibraban levemente cuando yo estaba cerca. No era constante ni lo suficientemente fuerte como para asustar de inmediato. Pensé en el tráfico, en el edificio viejo, en cualquier explicación que no implicara pensar más allá. Edmundo empezó a verse mal. Sudaba por las noches, se levantaba con fiebre y decía sentirse observado incluso en silencio. Me comentó que soñaba con salas quirúrgicas vacías, iluminadas de forma fría, donde nadie hablaba pero algo parecía esperar. Yo traté de tranquilizarlo, convencido de que el estrés nos estaba pasando factura a los dos. Un detalle menor empezó a repetirse hasta volverse incómodo. La comida se echaba a perder demasiado rápido. Pan duro en un día, leche agria antes de tiempo, carne con olor raro aún estando refrigerada. Revisamos la conexión eléctrica, la temperatura del refrigerador, y no encontramos fallas claras. Todo parecía funcionar como siempre. Una noche Edmundo me explicó, con una seriedad que no le conocía, que había leído un artículo antiguo sobre rituales improvisados. Decía que no siempre responde quien uno cree llamar, que otras cosas escuchan y toman lo que se les ofrece. No habló de demonios ni de castigos, solo de consecuencias mal dirigidas. Al escucharlo, entendí que la aprobación no había sido el final de algo, sino el principio de una cuenta que apenas empezaba a correr. El ritmo de la facultad empezó a volverse más pesado de lo que había imaginado. Los pasillos olían a desinfectante y a cansancio acumulado, y cada clase práctica exigía una atención que a veces sentía que no me pertenecía. Me obligaba a concentrarme, a no pensar en el departamento ni en Edmundo, como si separar los espacios pudiera devolverme algo de control. Durante las prácticas iniciales aprendimos a observar sin involucrarnos demasiado. Miraba manos, movimientos, instrucciones repetidas una y otra vez. En ese intento por mantener la calma ocurrió algo que todavía me cuesta ordenar en la memoria. Algunos pacientes parecían incompletos, como si el rostro no terminara de formarse. No era oscuridad ni sombras, era una ausencia limpia que me hacía bajar la mirada de inmediato. La reacción física llegó antes que el miedo consciente. Empecé a sudar frío, las manos me temblaban y el corazón se aceleró sin razón aparente. Nadie alrededor pareció notar nada extraño. Los compañeros seguían tomando notas y el profesor continuaba con la explicación como si todo estuviera en orden. Esa normalidad ajena me hizo sentir aislado de una forma difícil de explicar. El mareo se volvió evidente y me apartaron de la práctica pensando que era una baja de presión. Caminé hasta la enfermería con la cabeza baja, escuchando mis propios pasos como si fueran ajenos. Me dieron agua.
Me hicieron sentar y anotaron el incidente como algo común. Yo asentí, agradecido de no tener que explicar lo que había visto. Edmundo empezó a faltar a clases con más frecuencia. Cuando coincidíamos en el departamento, su mirada estaba perdida y hablaba poco. Contó que en anatomía sentía que los cuerpos lo observaban incluso cuando nadie más estaba en la sala. Decía que había una sensación constante de presencia, algo que no se iba ni al cerrar los ojos. El ambiente en el departamento se volvió tenso. Los ruidos metálicos eran más notorios y el silencio pesaba demasiado. Dormir se volvió una tarea difícil, no por pesadillas claras, sino por la certeza de que el descanso no era completo. Me levantaba cansado, como si algo hubiera estado cerca toda la noche. La crisis de Edmundo ocurrió mientras estábamos en la misma clase práctica. Todo iba con normalidad hasta que noté que Edmundo dejó de escribir y se quedó completamente rígido, mirando al frente sin parpadear. De pronto empezó a agitarse, a respirar mal y soltó frases desconectadas, diciendo que estaban en todas partes y que querían que pagara. El profesor interrumpió la clase y varios compañeros se apartaron sin entender qué estaba pasando. Lo vi ponerse pálido, desorientado, con un terror que no parecía dirigido a nadie en específico. Intenté acercarme, pero apenas me reconocía. Repetía que no debimos haber hecho aquello y que nos iban a alcanzar, temblando sin control. Para el resto del grupo fue un colapso nervioso evidente. Para mí fue la confirmación de algo que ya no podía negar. Lo sacaron del aula y lo llevaron a la enfermería. Caminé detrás, sintiendo que todo el edificio se había vuelto demasiado estrecho. Allí intenté hablar con él, pero no decía nada coherente. Solo me miraba aterrorizado, como si yo también formara parte de lo que veía. Una enfermera trajo un medicamento, un tranquilizante fuerte. Se lo administraron y se quedó dormido poco después. Sus padres llegaron enseguida, visiblemente alterados, y me pidieron explicaciones. Yo repetí únicamente lo que la facultad les dijo, que había sido una crisis por estrés y agotamiento. No tuve el valor de contar la verdad, ni siquiera de insinuarla. Ellos aceptaron esa versión con rapidez, convencidos de que medicina era una carrera demasiado exigente. No hubo mucho más que hacer ese día. La clase quedó suspendida y me dejaron retirarme. Regresé solo al departamento, con la sensación de que algo se había roto definitivamente. Lo que empezó como una promesa silenciosa, ya no avanzaba al mismo ritmo para los dos. Edmundo había sido alcanzado primero, como si alguien hubiera decidido cobrarle antes que a mí. El colapso de Edmundo marcó un antes y un después que nadie quiso nombrar. La facultad lo manejó como un caso de estrés extremo y le sugirieron suspender el semestre. Su familia decidió llevárselo al interior, a la casa de una tía, con la esperanza de que el silencio y la distancia lo ayudaran a estabilizarse. Cuando se fue, el departamento quedó más frío, aunque el calor de Monterrey siguiera siendo el mismo. Continué asistiendo a clases como si nada hubiera pasado. Por fuera cumplía con horarios, prácticas y exámenes, pero por dentro, todo se sentía condicionado. Cada paso que daba dentro del hospital universitario parecía observado, no por personas, sino por algo que esperaba constancia. Abandonar el curso nunca se sintió como una opción real. Las manifestaciones ya no eran tan evidentes como al principio. No había rostros incompletos ni mareos repentinos, solo una presión constante, una exigencia silenciosa que se colaba en cada decisión. Al dormir aparecían sueños breves, sin imágenes claras, donde una presencia me recordaba que el camino debía continuar hasta el final. En una de esas noches, entendí que no se trataba de castigo inmediato, sino de compromiso. La sensación no era de amenaza directa, sino de deuda aplazada. Cada vez que pensaba en rendirme, algo dentro de mí se tensaba, como si hacerlo fuera romper un acuerdo que no podía deshacer. Supe por terceros que Edmundo no mejoró del todo. Vivía con ansiedad constante, evitaba lugares cerrados y se negaba a hablar del tema. La medicina dejó de ser una opción para él, no por incapacidad intelectual,
sino porque sentía que seguir lo acercaba a algo que no estaba dispuesto a enfrentar. Mi avance en la carrera fue constante, incluso destacado en algunos momentos. Profesores me reconocían disciplina y compromiso, palabras que antes me habrían llenado de orgullo. En cambio, cada logro venía acompañado de una incomodidad difícil de explicar, como si no me perteneciera del todo. Los sueños se volvieron más claros conforme pasaban los semestres. No había figuras definidas, solo la certeza de una presencia que observaba en silencio y que parecía satisfecha con mi permanencia. En uno de esos sueños quedó claro que la formación no era el final, sino apenas una etapa necesaria. Sigo adelante porque detenerme no se siente posible. La idea de la graduación no trae alivio, sino una espera tensa. Algo escuchó aquella promesa en una encrucijada común de Monterrey, y aunque cumplió su parte, dejó claro que las cuentas no se cancelan, solo se posponen. Jamás pensé que tendría una historia como esta para contar. Mi nombre es Faustino, y lo que vi en aquel edificio desafía cualquier explicación lógica. El edificio donde vivía y cumplía mis funciones como síndico estaba en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en una zona que mezclaba construcciones viejas con comercios más recientes. Era un inmueble de muchos años, de pasillos largos y techos altos, donde el eco siempre acompañaba los pasos. Mi rutina era predecible: revisar cuotas, atender desperfectos, mediar conflictos pequeños entre vecinos y asegurarme de que el lugar siguiera siendo habitable para todos. Conocía bien el edificio, quizá demasiado, y por eso cualquier anomalía me resultaba imposible de ignorar. Las primeras quejas llegaron sin urgencia, casi como comentarios al pasar. Algunos vecinos aseguraban que por la noche se veía luz en el piso que llevaba tiempo cerrado por una reforma que nunca avanzó. Aquel nivel estaba oficialmente vacío, sin residentes y con la energía cortada desde el tablero general. Pensé que se trataba de reflejos de la calle o simples confusiones propias de quien llega cansado a casa. Una revisión personal parecía suficiente para cerrar el tema. Subí solo una noche, convencido de que encontraría algo trivial. Al llegar, el pasillo estaba completamente iluminado, con una luz blanca y pareja. Revisé el tablero y comprobé que los interruptores seguían apagados. Apagué las luminarias manualmente y bajé con la sensación de haber hecho lo correcto, aunque una inquietud leve se quedó conmigo más tiempo del esperado. Al día siguiente, los reportes continuaron. Algunos vecinos decían que la luz había regresado pocas horas después. Otros afirmaban haber visto iluminación dentro de los departamentos vacíos, visible desde el exterior del edificio. Empecé a sentir irritación, no tanto por las historias, sino por la imposibilidad de dar una explicación clara. Comencé a evitar mirar hacia ese lado del edificio cuando regresaba de noche. Otra subida confirmó que todo estaba igual. Las luces seguían encendidas, incluso en áreas donde no había lámparas funcionales antes. El silencio del piso se sentía espeso, como si el aire no circulara bien. No escuché ruidos extraños, pero el ambiente me resultó incómodo, ajeno, como si aquel espacio ya no respondiera a las reglas normales del edificio. Con el paso de los días, los relatos cambiaron de tono. Algunos residentes mencionaron sombras que se movían rápidamente detrás de las ventanas del piso cerrado. Otros aseguraron haber visto figuras detenidas por unos segundos, recortadas contra la luz. Yo seguía buscando explicaciones prácticas, aunque cada visita nocturna me generaba un rechazo difícil de explicar. La insistencia me llevó a subir casi todas las noches. Siempre encontraba las luces encendidas, siempre iguales. Mi cuerpo reaccionaba antes que mis pensamientos. Respiración agitada, manos húmedas, una tensión constante en la espalda. Empezaba a subir con la sensación de estar invadiendo un lugar que ya no me pertenecía del todo. Una noche, al apagar las luces del pasillo,
sentí claramente que algo estaba detrás de mí. No hubo sonido alguno, pero la certeza fue inmediata. Bajé las escaleras sin mirar atrás, con el corazón acelerado y una sensación pesada en el pecho. En ese momento entendí que aquel piso no solo se negaba a oscurecer, sino que parecía atento a cada visita, como si esperara algo más de mí. La situación empezó a afectar mi rutina más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante el día cumplía con mis obligaciones como siempre, pero mi mente regresaba una y otra vez a ese piso iluminado. Revisaba planos viejos del edificio, buscaba registros de remodelaciones pasadas y trataba de encontrar alguna explicación técnica que hubiera pasado por alto. Nada cuadraba, y esa falta de respuestas me generaba una ansiedad constante. Decidí llamar a Reginaldo, un electricista con muchos años de experiencia en edificios antiguos de la zona. Lo conocía desde hacía tiempo y confiaba en su criterio. Subió conmigo al piso cerrado, revisó cables, cajas de registro y el tablero general con calma. Al terminar, aseguró que no había suministro eléctrico activo ni forma lógica de que esas luces permanecieran encendidas. Se fue confundido, pero sin mostrar preocupación, lo que me dejó todavía más intranquilo. Tras esa revisión, el ambiente del piso cambió para mí. Cada vez que subía, sentía una presión extraña en el pecho, como si el aire fuera más denso. El pasillo parecía más largo de lo habitual, y la luz blanca ya no me resultaba neutral, sino incómoda. Empecé a tener la sensación clara de que algo me observaba desde algún punto que no lograba identificar. Al caminar por el corredor, en más de una ocasión, percibí pasos detrás de mí. Me detenía, y el sonido cesaba de inmediato. No había puertas cerrándose ni corrientes de aire que explicaran aquello. En ciertas ocasiones, al pasar frente a los departamentos vacíos, notaba sombras detenidas junto a los marcos, como figuras inmóviles que desaparecían en cuanto intentaba mirarlas de frente. Una noche alcancé a ver una sombra cruzar el pasillo unos metros adelante. No corría ni se arrastraba, simplemente se desplazaba sin ruido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y una urgencia infantil por salir de ahí. Bajé sin revisar nada más, convencido de que no había estado solo. A eso se sumó un olor que comenzó a aparecer sin previo aviso. Era una mezcla de humedad vieja y algo más fuerte, parecido a carne descompuesta. El olor no provenía de ningún departamento en particular y desaparecía tan rápido como surgía. Cada vez que lo percibía, sentía náuseas y una opresión en la garganta difícil de controlar. Los vecinos seguían comentando lo que veían, y algunos evitaban pasar cerca del edificio por las noches. Yo trataba de tranquilizarlos, aunque internamente ya no tenía seguridad alguna. Empecé a subir con las llaves apretadas en la mano, como si ese gesto me diera una mínima sensación de control. El miedo no llegó de golpe, sino como un desgaste lento. Dejé de dormir bien. Me sobresaltaba con cualquier ruido y evitaba quedarme solo en áreas comunes del edificio. Aún así, seguía subiendo, atrapado entre mi responsabilidad y la certeza creciente de que aquel piso estaba ocupado por algo que no podía entender. La situación ya no podía manejarse solo con explicaciones técnicas ni visitas solitarias. Las quejas se multiplicaron y noté un cambio claro en la actitud de los vecinos. Evitaban el elevador por las noches, hablaban en voz baja cuando el tema salía, y algunos comenzaron a insinuar que el edificio tenía un problema más serio. Yo mismo sentía que estaba perdiendo autoridad, no por falta de voluntad, sino porque tampoco entendía lo que ocurría. Consideré necesario informar al propietario del inmueble, Romeo, un hombre mayor que rara vez se involucraba en el día a día del edificio. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, percibí su escepticismo inmediato. Aún así, aceptó subir conmigo para verificar el piso cerrado. Aquella decisión me tranquilizó por momentos. No estaría solo, y alguien más vería lo que yo llevaba semanas enfrentando. Subimos una noche, cuando el movimiento en la calle ya había disminuido y el edificio estaba casi en silencio. El trayecto hasta ese nivel se me hizo más largo de lo habitual. El pasillo estaba iluminado como siempre,
Pero algo resultaba distinto, más expuesto, como si el lugar se mostrara sin intención de ocultarse. Sentí una presión constante en el pecho mientras avanzábamos. Al llegar al corredor principal, noté que todas las puertas de los departamentos estaban abiertas. Aquello no era normal y yo estaba seguro de no haberlas dejado así. El aire estaba cargado de ese olor que ya conocía, más intenso que otras veces. Mi cuerpo reaccionó antes que mis pensamientos, con un temblor involuntario en las manos y una sensación de alerta imposible de ignorar. Dentro de cada departamento había sombras. No se movían ni hacían ruido, pero ocupaban los espacios como si fueran personas de pie, mirando hacia el pasillo. No distinguí rostros ni rasgos, solo contornos oscuros recortados contra la luz. La sensación de estar siendo observado fue inmediata y abrumadora, como si cada una de esas presencias supiera exactamente quiénes éramos. Lo miré a Romeo, y no necesité preguntar para darme cuenta de que él también estaba viendo lo mismo. Su rostro estaba blanco como papel y temblaba ligeramente, sin poder apartar la mirada de las sombras. Intenté buscar algún tipo de explicación visual, convencerme de que se trataba de efectos de luz o acumulaciones de polvo, pero nada coincidía. Las sombras no reaccionaban a nuestra presencia, no se acercaban ni se alejaban. Esa inmovilidad resultó más perturbadora que cualquier movimiento brusco que hubiera imaginado. El olor se volvió casi insoportable y sentí ganas de vomitar. Me costaba respirar con normalidad y noté que mis piernas se sentían pesadas, como si el piso mismo intentara retenerme. No hubo necesidad de decir nada para entender que no debíamos seguir allí. La salida fue apresurada, marcada por el miedo y una urgencia difícil de describir. Al bajar, tuve la certeza de que aquel piso no estaba abandonado como creíamos. Algo ocupaba esos espacios, algo que no necesitaba esconderse ni manifestarse con violencia. Bastaba con permanecer allí, observando, esperando. Esa noche comprendí que ya no se trataba de luces que no se apagaban, sino de presencias que no tenían intención de irse. Romeo solo me miró y dijo que se encargaría de resolver aquello y que no le contara nada a los vecinos, que solo esperara. Yo asentí, sin saber qué decir, y él se fue a toda prisa. La decisión de cerrar oficialmente ese piso llegó poco después, envuelta en trámites y explicaciones incompletas. Se colocaron sellos en los accesos y se prohibió la entrada bajo el argumento de riesgos estructurales. Nadie quiso profundizar más, y yo tampoco insistí. El edificio continuó funcionando, pero algo se había roto en mí. Cada vez que pasaba cerca del elevador sentía un nudo en el estómago. El simple sonido de pasos en un pasillo vacío me ponía en alerta. Empecé a evitar las áreas comunes cuando no había gente, como si la presencia de otros me ofreciera una protección mínima. En casa, mi esposa notó el cambio de inmediato. Dormía mal, despertaba sobresaltado y permanecía en silencio durante la cena. Mis hijos comenzaron a preguntarse por qué ya no los acompañaba a hacer mandados por la noche. No les conté detalles, pero el miedo se filtraba en cada gesto, en cada decisión cotidiana. El trabajo como síndico se volvió una carga imposible de sostener. Subir a azoteas o recorrer pisos vacíos despertaba en mí una angustia difícil de controlar. Cualquier luz encendida fuera de lugar o cualquier olor extraño bastaba para devolverme a ese pasillo iluminado. Tomamos la decisión de mudarnos a una casa fuera de esa zona. Buscábamos un lugar más abierto, sin corredores largos ni niveles cerrados. El cambio trajo algo de calma a mi familia, pero yo seguía cargando con la sensación de haber dejado algo inconcluso, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en ese piso. Nunca volví a entrar en edificios antiguos por voluntad propia. Incluso como visitante, evitaba mirar hacia arriba o recorrer lugares poco transitados. Sentía que ciertos espacios conservan una memoria que no se borra con el tiempo ni con reformas superficiales. A veces, al pasar cerca de San Nicolás de los Garza por la noche, recuerdo las ventanas iluminadas de aquel edificio. Me pregunto si ese piso sigue encendiendo las luces cuando nadie mira,
si las sombras continúan ocupando esos departamentos vacíos? Prefiero no saberlo. Lo único que tengo claro es que aquel lugar no estaba vacío. Nunca lo estuvo. Algunas presencias no necesitan moverse ni hablar para hacerse notar. Les basta con permanecer, esperando a que alguien se atreva a mirar demasiado tiempo.